buenas noches, soy Alisa Durán y les doy la bienvenida a la primera edición de este podcast llamado Entre Justos y Pecadores. El día de hoy tengo la compañía del ingeniero Juan Manuel Cheput Moro. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo estás, Alisa? Es un placer estar acá en esta tu primera edición del podcast. Encantado. Así que usted nos va a inaugurar el set el día de hoy. Sí. Vamos a ir con algunas preguntas un poco más personales, porque el día de hoy yo no quiero conocer al exministro, quiero conocer al ingeniero Juan Cheput. ¿Quién es Juan Manuel Cheput Moro? Bueno, soy una persona sencilla, que desde muy pequeño ha tenido la oportunidad de vivir un entorno familiar realmente espectacular. Si a algo le debo yo a mi formación es haber tenido una familia por el lado materno realmente maravillosa, que desde un principio entendió que la educación era fundamental para el desarrollo de uno, a la vez de cierto rigor, y eso me permitió desarrollarme en un ambiente de mucho cariño, con rigor cuando se trataba de los asuntos colegiales, por llamarlo así, pero también de gran aventura, pues tuve la suerte de vivir entre dos barrios, ¿no? Barranco y los barrios altos. Ah, usted es limeño. Yo nací en Miraflores, pero mi familia materna es de Barranco, donde vive hasta ahora, y por el lado de padres de los barrios altos. Entonces mis dos abuelitas se disputaban tener a los nietos, ¿no? Entonces pasábamos así de un lugar a otro, y la verdad es que eso para mí fue una experiencia inolvidable. Yo suelo bromear que he veraneado en los barrios altos, porque en las vacaciones escolares pasaba los 3 meses con mi abuelita, en un lugar realmente espectacular. En el sentido de lo aventurero, ¿no? De lo travieso, del término, ¿no? Y en ese sentido mi infancia fue muy feliz. Luego ya de mis años universitarios me desenvolví en el ámbito privado. ¿En qué universidad estudió? En la Universidad Nacional Federico Villarreal. Me desenvuelvo en el ámbito privado y tengo una carrera realmente por encima del promedio, por llamarlo así, hasta que un profesor que quiero mucho, que ya ha fallecido, Alejandro Arrieta, me invita a coquetear con el sector público, ¿no? A pesar de que por otro lado yo ya tenía bastante movimiento en lo político, ¿no? Hasta llegar a esos años de mi vida en los cuales puedo decir de que si miro hacia atrás me encuentro satisfecho. He sido ministro, he sido congresista, eso desde el ámbito político, y he logrado todo lo que me he propuesto en estos años de vida que tengo. ¿Y cuál es su especialidad en la ingeniería? Yo soy ingeniero industrial, aunque en un principio yo tenía una gran vocación por las matemáticas, y en ese sentido siempre quise ser o matemático o físico. Pero conversando con mi familia, sobre todo con mi mamá, ella me decía que no veía mayor futuro en eso, ¿no? Yo tenía una relación muy cercana con mi madre porque mi papá murió cuando yo tenía 7 años. Entonces he tenido ese privilegio de estar muy cerca de mi mamá hasta el año pasado que falleció, y ella ha tenido bastante influencia en mí. Entonces cuando yo empiezo a estudiar matemática, o sea, quería involucrarme con todo en la matemática pura, por eso yo soy autodidacta en matemática pura y en física, decido por la ingeniería industrial por la sencilla razón que hay mayores oportunidades de trabajo. Y gracias a eso he tenido la oportunidad de desenvolverme en grandes empresas, ¿no? A mi paso por la ingeniería industrial, inclusive hasta ahora, a través de la consultoría, de gestión y todo eso, es un campo de acción que realmente es muy fascinante. Bien, yo tengo varias preguntas al respecto, pero quiero ahondar en algunos detalles. Primero, ¿cómo usted se define? ¿En qué sentido? ¿Político o...? Primero como persona, luego entramos a las preguntas ahí un poco... Soy decidido en una sola palabra. Decidido. Yo creo que es ser determinante, decidido, es una característica en mi vida. Yo cuando me comprometo a algo, soy absolutamente decidido. O sea, tengo un objetivo y voy con todo. ¿Cuál es su finalidad? En la vida yo creo que quiero trascender a través de la política, y eso significa el servicio público desde el más alto grado, ¿no? No como lo que vemos ahora, ¿no? Claro. O sea, yo hago política y estoy metido en política 24/7 porque yo creo en la trascendencia política, creo en la necesidad de servir al país, y para servir al país uno tiene que sacrificar muchísimas cosas y no ser simplemente retórico. Yo veo con mucha pena cómo muchas personas ingresan a la política para mejorar su vida y no para mejorar la vida de las personas. Y es por eso que tal vez muchas veces entro en discrepancia
con muchos partidos políticos y no me siento cómodo en ellos. Eso me convierte en una especie de lobo solitario, porque no me siento cómodo con esa percepción actual de la política de parte de la ciudadanía y la forma como se desenvuelven los partidos políticos, que han olvidado la mística, se han olvidado de tener programas, se han olvidado de tener una ideología que los amalgame, se han olvidado del servicio al país. ¿Ha militado en algún partido político? Por supuesto, yo he militado en 2. O Inscrito. sea, formalmente, inscrito, ¿no? Que son Perú Posible, fui fundador, el partido de Alejandro Toledo, y luego Peruanos por el Cambio. Cuando yo me alejo de Perú Posible, todavía no había desaparecido, yo me alejo por discrepancias con Alejandro, en lo que se refiere a la candidatura a la alcaldía municipal en el año 2014. A último momento hubo una presión del partido para que apoyáramos a Susana Villarán, cosa que me molestó en absoluto porque yo era el candidato del partido, y entonces me marcho y en el 2016 me hago militante de Peruanos por el Cambio, que luego cambió su nombre a Contigo. Y estuvo muy breve porque desapareció de las lides electorales. O sea, en mi vida solamente he militado en 2 partidos. Hay un acercamiento a algo que pudo ser un partido y que lamentablemente no se hizo con el Foro Democrático. Y ahí iba un poco mi pregunta. ¿Sus inicios políticos han sido en algún partido político como tal? ¿Se ha inscrito en alguna corriente? Para empezar. Mira, en principio antes la política no era tanto el carnet. El partido aprista se hizo famoso por el carnet, ¿no? Pero para hacer política uno fundamentalmente militaba. Entonces yo en mis inicios, cuando hablo de 15, 16 años y en mi vida universitaria, yo estuve muy cerca del PPC. En la campaña municipal del año 82, si mal no recuerdo, apoyé como activista al Partido Popular Cristiano, al señor Richard Amiel, y antes, para la Asamblea Constituyente del año 78, la candidatura de Víctor Raúl, que yo creo que era un clamor nacional, apoyarlo a Víctor Raúl para la Asamblea Constituyente. Entonces ahí tuve acercamientos a 2 partidos. ¿Por qué el APRA originalmente? Porque mi madre, mi padre, mis abuelos han sido apristas, ¿no? Y entonces yo he crecido en un ambiente político y sin embargo yo nunca he militado en el APRA, a pesar de tener bastante cercanía a ese partido. O sea, ha simpatizado mucho con el APRA. Y sobre todo, el APRA me daba un mundo cuando yo era adolescente, cuando era niño. Cuando el APRA era de izquierda, digamos. Cuando el APRA en sus principios fue de izquierda, yo creo que ahorita más bien es de centro derecha y mis amigos apristas a veces se molestan cuando les digo eso, pero es lo que veo y lo que pienso. Pero mira, yo me cortaba el pelo en el APRA, yo iba a jugar fulbito al APRA, yo cuando quería tomar una chocolatada me iba al APRA, me curaba los dientes o me sacaban las muelas en el APRA porque ahí no curaba. Siempre han tenido. Claro, en la Casa del Pueblo, quería una salchipapa. Claro, en la Casa del Pueblo o en los locales que había en Barranco. Barranco era un lugar histórico y inclusive la casa de mis abuelitos fue Incahuasi. ¿Qué es un Incahuasi? Incahuasi se le llamaba a los lugares donde se refugiaba Aya de la Torre cuando era perseguido. Entonces había y eso yo se lo conté al mismo Alan García y le encantó la anécdota. Cuando mi mamá tenía 2 o 3 años, ellos vivían en una casona en Barranco, en una casa como una suerte con un gran patio, como una especie de corralón, pero no era un corralón, pero sí con un gran patio. Como una quinta. Como una quinta. Y era grande. Entonces, Aya llega ahí, en el año 32, 33. Y luego llegan otros compañeros y se lo llevan. Y Aya le contaba a mi mamá la historia del cura sin cabeza, y a sus hermanitas. El cura sin cabeza es una leyenda urbana que hay en Barranco del Puente de los Suspiros que dicen que el campanario le cayó un sacerdote y perdió la cabeza. En esa iglesia que está junto al Puente de los Suspiros. Ah, mire, no conocía esa. Ya, entonces, obviamente mi mamá entró en llanto. Cuando se fueron todos con Aya, mi mamá llore, y pasa la gendarmería, que era la antigua policía montada a caballo. Y entonces estos gendarmes ven a 3 niños llorando, porque estaban con sus hermanitos, y los llevan adentro. Y una vez que están en la sala, uno de los policías ve el cuadro de Víctor Raúl, en momentos en los cuales era perseguido. Entonces este policía agarra el cuadro y lo mete debajo de un cojín. Y ahí lo esconde, ¿no? Luego vienen los otros policías, no pasa nada, se fueron. O sea, el policía era compañero. Luego llega mi abuelito
Y mi mamá le cuenta todo lo que ha pasado y le cayó una tanda de la manta castigada. Entonces, eso para demostrar o para contar algo que me ligaba mucho al APRA, pero sin embargo, nunca milité en el APRA. O sea, se podría decir que usted ha venido de cuna prista y que nunca terminó... En el APRA, o más que nada de una cuna política, ¿no? Porque mucho se hablaba de política. Mi papá, que falleció joven, muy joven, a los 38 años, era una persona que apoyó la candidatura de Enrique Chirino Soto en las elecciones del 66, 67, cuando él ingresa como accesitario. Cuando fallece un diputado, él ingresa, ¿no? Y él estuvo activo y Chirino postuló por el APRA. Entonces, siempre he leído, y yo tengo una costumbre que hasta ahora conservo, que mi papá compraba todos los periódicos. 5 o 6 en la época. Antes era la costumbre. La costumbre, comprar la Prensa, El Comercio, El Expreso, Correo, ¿no? Y al mediodía Última Hora, Extra. Y en mi casa siempre había cualquier cantidad de periódicos. Y yo en ese sentido soy analógico, ¿no? Hasta ahora sigo comprando mis periódicos, leyéndolo, o algunos ya los veo por el iPad, ¿no? Por costumbre, ya uno no anda coleccionando periódicos, porque antes lo que uno más tenía para reciclar eran periódicos. Y uno recortaba, ¿no? Sí. Y luego de eso, de ese paso, por el PPC, entro a la actividad privada con todo. ¿Nunca se ha inscrito en el PPC en no, sus nunca. inicios? A pesar de que tengo grandes amigos allí. Además, parte de la campaña, ¿no? Claro, y tengo grandes amigos allí que ahorita son dirigentes, ¿no? Como Alberto Bengolea. Y no, nunca tuve oportunidad de inscribirme allí. De simpatizar con la izquierda prista en su momento, a simpatizar con el PPC. Lo que pasa es que, mira, yo creo que todo joven, todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar, etcétera, etcétera, tienen que entender lo siguiente. En un principio, un joven no llega a la política porque tenga una ideología definida. Y ese es tal vez un error que comete la juventud. Un joven llega por otro tipo de objetivos, por otro tipo de afanes, por el afán de servir, por el afán de tener una vida en comunidad, de hacer algo. Mañana mismo yo me voy a reunir con unos chicos de San Juan de Miraflores, que no conozco, que me han contactado por las redes sociales y me han dicho que quieren hacer algo. O sea, quieren meterse en política. Entonces, uno en un principio está indefinido, en el sentido político del término. Uno explora hasta que llegue el lugar en donde uno quiere estar. Las personas no pueden decir, y esto lo digo por experiencia, que tienen una ideología fija desde un principio, inclusive los apristas. Pero uno tiene ciertas inclinaciones políticas por claro, las opiniones, que se da, por lo que se ve en la coyuntura además. Y hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del APRA o de la izquierda, hay inclusive generaciones. ¿Por qué? Porque desde que uno nace se nutre de una ideología, de un entorno, de un mundo. Entonces, ahí es cuando uno se convierte en un militante y a la vez en una persona entregada al partido. Por ejemplo, el APRA se caracterizaba por darle un mundo a los adolescentes, como lo he definido antes. Uno el fin de semana lo pasaba en el partido. Uno conocía a las enamoradas en el partido, o a los enamorados, si eran mujeres. Uno se divertía en el partido, iba a la biblioteca del partido, se atendía en la clínica del partido. Actividades. Claro, pero te ofrecía un mundo. La mística del APRA, ¿no? Claro, y no solamente eso, Acción Popular intentó hacer lo mismo, la izquierda en Girón, Washington, solo que ella tuvo la virtud de, a partir de su periplo europeo, regresa muy joven y lo primero que hace es establecer un local, por lo que él había visto en su experiencia europea, ¿no? Y ese local generó y marcó la diferencia de lo que es hasta hoy el Partido Aprista, que dicho sea de paso está cumpliendo 100 años. Sí, y ya que usted ha sido también además simpatizante del APRA, ¿qué le diría a sus jóvenes hoy que están tratando de reconectar un poco con su militancia? En el caso del APRA. En el caso del APRA. Yo creo que el APRA tiene que entender que no puede haber exclusividad de un sector etario, es decir, los jóvenes al poder, como decía González Prada, no, eso no existe. Tiene que haber un mix, pues hay una gran cantidad de militantes que son mayores, que son personas ya grandes, como se dice ahora, que pueden aportar mucho de experiencia. Y la sabiduría del APRA va a consistir en poder conjugar ese activo que tiene la juventud, porque es el partido que más jóvenes tiene y jóvenes militantes que tienen experiencia, que tienen ganas de hacer política. Por la formación, ¿no? La JAP, la CHAP. Claro, que eso viene de Europa. Cuando Aya de la Torre tiene 24 años y primero va a México y luego a Europa, conoce en sus orígenes el partido fascista italiano,
ve cómo surge el nacionalsocialismo en Alemania, los grandes partidos de esa época, o sea, hay que ponerse en ese contexto cuando Mussolini lideraba toda Europa y cuando Adolf Hitler, todo lo que es Alemania, el país más culto del mundo. Entonces él ve los desfiles, los estamentos, juventud, niñez, etcétera, etcétera, los desfiles con antorchas, con banderas, e importa todo eso al Perú. Y ese es un mérito indiscutible. Entonces él crea pues la JAP, la CHAP, Chicos Apristas, Juventud Aprista, los desfiles que se veían en el Día de la Fraternidad, y marca la diferencia. Y donde se ve eso es en las elecciones de 1931, donde el APRA, con un Haya de la Torre jovencísimo de 36 años, casi llega a ser presidente del Perú, porque marcó la diferencia en la campaña y sobre todo en la forma como hacían política. Entonces eso es lo que creo yo que permite que el APRA hasta hoy continúe. Y el mensaje a los jóvenes es ese, ¿no? Entender que se requiere de la experiencia para poder encauzar los caminos. Y cuénteme ahora usted su paso por el Foro Democrático. En el Foro Democrático yo me inscribí, me acerqué en el año 95. Esa es una relación muy, muy especial a la cual yo le tengo mucho cariño. Yo conozco a Alberto Borea. Primero hay que explicarles qué fue el Foro Democrático. Ya, el Foro Democrático se forma en el año 1994 como respuesta a Alberto Fujimori a un deseo de tener una hegemonía total en la política peruana. Ya desde el año 94, con el cierre del Congreso y con la Constitución de 1993, se veía ese sesgo autoritario en Alberto Fujimori. No habían poderes del Estado, se regía todo por la Asamblea Constituyente, solamente había ministros, ¿no? El Congreso no servía para nada. Ya él había disuelto todo. Las dos cámaras. Entonces, se funda el Foro Democrático y empieza a hacer activismo no para postular, sino para orientar a la ciudadanía en las elecciones de 1995, en la cual compite Pérez de Cuéllar con Alberto Fujimori y gana lejos Alberto Fujimori en la primera vuelta, ¿no? Porque fue abrumador. El triunfo sobre el terrorismo en el año 92 había convertido al país en un país agradecido, en cierta medida, con Fujimori. Eso y haber ordenado la economía que se heredó del primer gobierno de García. Pero en términos políticos éramos un desastre. No había Congreso, todo era un UCA, se mandaba, no había nada, todo se mandaba así y todavía no se conocía la existencia de Montesinos. Entonces en el 95 ya se consolida el foro, gana Fujimori de nuevo y aparece la figura de Montesinos, recuerdo mucho en Caretas. Entonces el Poder Judicial perseguía a los opositores a Fujimori. Era muy difícil ser opositor de Alberto Fujimori porque uno se quedaba sin trabajo, ¿no? De la nada, en la actividad privada. Cuando yo veo que hay personas que dicen, me han sacado de mi trabajo, eso era lo normal en el 95, 96. Solo por pensar diferente. Por pensar diferente, uno iba a trabajar y de repente, chao. Y el Servicio de Inteligencia Nacional en esa época sí tenía una actividad intensa. Yo recuerdo que salía de mis reuniones en el Foro Democrático y decía, mi auto parecía encerado. Yo decía, ¿quién lo habrá encerado en la noche? Me acercaba y era excremento que lo habían embadurnado con excremento todo. O sea, a ese nivel de hostigamiento y otras cosas más irreproducibles se llegaba en esa época de persecución total. Y era muy difícil ser del Foro Democrático porque la gran mayoría del Perú apoyaba a Alberto Fujimori. Entonces nosotros cuando teníamos reuniones o íbamos a un restaurante, la gente nos reconocía y en lugar de apoyar nos criticaba. El mismo alcalde Andrade, Alberto Andrade, que luego fue perseguido por Alberto Fujimori, en esa época cuando yo estaba recolectando firmas nos perseguía, nos botaba de la Plaza San Martín y declaraba en los medios de comunicación, no se metan con mi chino, ¿no? Luego cuando lo persiguen, él ya cambia de opinión, ¿no? Pero en un principio nos correteaba. Entonces el foro, ¿por qué hacíamos trabajo en la Plaza San Martín? Porque estábamos recolectando firmas para evitar la tercera reelección de Fujimori, ¿no? Él decía que era la segunda, para nosotros era la tercera. Él decía la segunda y por lo tanto lo permitía la Constitución, porque él decía que se contaba desde el 93 y nosotros decíamos ya... Después de la nueva Constitución. Nosotros decíamos la 90, la del 90 es la primera, 95 la segunda, la del 2000 es la tercera. Porque la primera le duró 2 años, digamos. No, fue 90-95
pero disolvió el Congreso. Claro, Y ahí se crea una constitución y en ya el es, 93. entonces, la interpretación auténtica de la cual hablaban los fujimoristas en esa época, consistía en que se contaba el número de gobiernos desde la Constitución del 93 y no desde la del 79. Por lo tanto, para ellos no valía la primera El primer administración, triunfo que tuvo el Fujimori. del año 1990, porque la Constitución tanto en el 79 como en el 93 decía que un presidente se puede reelegir en una oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, ya ganó el 90, ganó el 95, no puede Ya no puede postular el reelegirse. 2000, pero salió una interpretación auténtica que fue rechazada por el Tribunal Constitucional, y ahí viene la otra batalla. Bastante hábiles. El Tribunal Constitucional dice no, eso no, se cuentan las tres. Claro. ¿Y qué hizo Fujimori? Votó a los 3 magistrados del Tribunal Constitucional, los sacó, ¿no? Y el famoso yo acuso, igual que en el juicio de Francia, muy bien descrito por Solá, el yo acuso fue Enrique Chirino Soto, que fue el fiscal del Congreso que destituyó a Delia Reboredo, ¿no? A los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que el gran error del Foro Democrático fue no volverse partido político, porque conforme pasaba el tiempo, año 97, 98... Tenían más adeptos. Claro, y la gente se da cuenta que verdaderamente era un tirano Fujimori. Cuando sacan a los miembros del Tribunal Constitucional, las calles se llenaron de gente protestando. El 99 surge la figura ya pública con mayor fuerza de Alejandro Toledo, y ya desde el 97 yo era militante de Perú Posible. Yo lo conozco a Alejandro Toledo invitándolo al foro. El Foro Democrático ha estado compuesto por personas ¿de qué corriente? De todas las corrientes. Mira, para mí fue el ejercicio democrático más estupendo que ha habido en el Perú en los últimos 30 años, con seguridad. ¿Y qué? Eran intelectuales, periodistas, políticos, artistas. Ahí yo he tenido oportunidad de conocer a gente de todos esos sectores. Era común que estuviéramos con Víctor Delfín, con Leslie Lee, con Rosana Cuba, grandes artistas peruanos. Era común estar con periodistas como Claudia Cisneros, ¿no? que también tuvo una época de activismo en el Foro Democrático y siempre ha sido una luchadora, por eso yo públicamente reconozco en ella a una persona que no es que ahorita se ha vuelto así, toda la vida ella ha sido una luchadora social, ¿no? Digamos que en ese momento fue una de las pocas veces en las que se han unido todas las fuerzas. Todos, claro, y habían poder luchar periodistas de en contra. primer nivel, y habían políticos, y nos reuníamos. Había gente como Paco Miro Quesada, director del Comercio, que era miembro del Foro Democrático, lo presidía Alberto Borea, César Rodríguez Rabanal. Y Alberto Borea es de derecha. No, Alberto Borea fue aprista. Centro-derecha. Ah, Y cuando renuncia al APRA, a raíz de que se pelea Andrés Tausen con Armando Villanueva, renuncian y forman el Movimiento de Bases Hallistas, y luego de un pase por ese partido que no tuvo mayor éxito, liderado por Andrés Tausen, Alberto Borea termina en el PPC, y él es senador por el PPC en 1990. Cuando él llega al Senado en 1990, Alberto Borea es por el PPC, y en el 85 él es congresista por el APRA. regresa a sus Del APRA sus pasa al calderas, PPC. digamos. Y luego regresa otra vez al APRA. Al APRA, sí. Y hoy es el candidato a la Corte. Ah, sí, es uno de los candidatos, justo creo que ha viajado el Premier para poder ser un excelente representante ante la Corte Interamericana, ¿no? Alberto Borea es un jurista de primerísimo nivel, sin ninguna duda, ¿no? Y ahorita, hoy en día, ¿qué anécdota o qué reflexión recogería de toda esta lucha que ha tenido con estos grandes personajes, con muchos de los que ya también ha mencionado, y que si se imaginó que alguna vez terminarían siendo hoy los caviares en la política, lo que hoy representan los caviares? Tú sabes que ¿no? eso lo he hablado más de una vez, eso lo hemos hablado, no te imaginas, has dado en el clavo, porque yo estoy muy cerca de ellos, hasta en el gobierno de Toledo, también porque estaba Diego García Sayán, todos ellos eran del foro, Susana Villarán, Coca Yáñez, ¿no? Y Delfín, ¿no? Una persona extraordinaria, Víctor Delfín, el artista, y ahora se les conoce como caviares, pero
Yo no los ahora se les cataloga así. Y mira la anécdota, el que le pone la chapa de caviar es un gran amigo, se llama Herbert Mujica, basado en una definición francesa que es le gauche caviar, ¿no? O sea, Y justo ahí va, hay que definir primero esta palabra, ¿no? claro, o sea, la izquierda caviar, que era la izquierda de las élites de los cafés, de muy buen gusto intelectual, preocupada del país, pero en las sobremesas no activaba, se les veía como una izquierda distinta, ¿no? Que discutía los grandes problemas nacionales, pero con un buen vino, uvas, queso, y no activaba, ¿no? Con caviar, además. Con caviar, eran muy afectos a la ópera, muy culta. En ese sentido se diferencia tal vez de lo que hay acá. Pero eso sí, muy potentes en términos intelectuales. Entonces, acá Herbert Mujica los bautiza como la izquierda caviar y empieza en su escrito diario, porque Herbert escribe una columna diaria, tiene una columna digital diaria, Herbert Mujica, le pone el nombre de la izquierda caviar y se populariza de inmediato, ¿no? Y bueno, yo tengo muy buenos amigos que se enojaron conmigo cuando apoyé a Alberto Fujimori, a Keiko Fujimori. Sí, de ahí vamos a saltar ahí, porque después de luchar tanto tiempo en contra del gobierno de su padre, que digamos es un poco el modelo que ella también ofrece hoy en día, terminaste apoyándola. Pero primero quiero que me digas sobre tus enseñanzas y el mensaje que tienes ahora después de haber luchado con ellos y que terminen siendo los mal vistos caviares, ¿no? Claro, yo lo que creo es de que hay una sensualidad de la política en general. Yo creo que muchas personas han confundido su rol en términos políticos, ¿no? Y creen, lamentablemente, que la política es para enriquecer su vida, entre comillas, ¿no? O sea, hacerse de plata. Y hay una falta de mística. Y yo creo que las personas que yo he mencionado, todas son personas estupendas, todas ellas son personas que nunca han tenido una vocación pro Estado, ¿no? Hay otros que viven del Estado, viven de sus consultorías, eso, yo creo que esos han distorsionado absolutamente todo, le han hecho un tremendo daño al Perú, pero hay gente que tiene convicciones, hay gente que tiene principios, y mira, a mí se me ha criticado también un grupo de amigos que yo diga que me gusta el estilo de Sigrid Bazán, que conozco también hace años, que no es mi amiga, pero ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es el estilo que le gusta decir? La ideología, no abandonar a sus votantes, la convicción, La los coherencia, principios, digamos. la coherencia. Pero ¿y dónde hablamos de coherencia cuando se sorprende de tantas dádivas de dinero y termina comprándose un departamento tan caro? Bueno, esa es una cuestión que tiene que explicar. La verdad es que la explicación que ella dio, que es una herencia familiar, es algo que quedó allí y demostró de que no había un enriquecimiento ilícito ni cosa por el estilo. Pero yo voy al lado estrictamente político, ¿no? Cuando yo veo que defiende, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo, los aspectos sindicalistas, es eso lo que yo le reclamo. Si usted cree que Sigrid Bazán fuera coherente, yo no la he visto mucho luchar por mujeres que no sean de su línea de izquierda. Bueno, ahí tiene que venir el debate. Yo lo que estoy en contra es de la descalificación, pero cuando yo veo un programa, veo una actitud, y veo una coherencia y una convicción en la defensa, pues simplemente yo creo que esa es la razón de ser el político. Por lo mismo se le critica muchas veces al APRA o a otra gente de izquierda. Igual en mi caso, se me critica ¿por qué? Porque defiendo lo que creo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que superar esa especie de descalificación permanente de las personas e ir a las ideas. O sea, yo he destruido sus ideas. O sea, yo con ella, con Marisa Glave, he tenido, sobre todo con Marisa, con Sigrid no, en el Parlamento, completamente y está en YouTube, en la esquina opuesta. Pero yo jamás descalifico a las personas. Yo creo que lo que está pasando hoy día en el Perú... Marisa Glave ha sido muy coherente, pienso. Claro, Marisa Glave también, pero por eso te hablaba yo de la gente vigente, ¿no? De los que están ahorita en el Parlamento. Y sobre todo pensando en un auditorio joven que podría estar escuchando. Pero sí. Marisa Glave es una persona que también hizo un papel decoroso, pero hizo un papel muy decoroso como parlamentaria, ¿no? Sí, a lo que yo me refiero puntualmente respecto a ella, básicamente, es que ella ha levantado banderas feministas en defensa de la mujer, pero cuando han sido atacadas mujeres que no sean de su línea, digamos, de sus filas de izquierda,
Mutis, eso es criticable desde cualquier punto de vista. Verónica Mendoza. Porque lo mismo sucede a ambos lados Wilca. y eso demuestra de que hay un sectarismo peligrosísimo en el país. Entonces, porque ahí de ambos no hay lados, tanta coherencia que digamos, ¿no? ese aspecto, por eso te digo, sí es criticable y no solamente de ella, sino de todos, en el sentido de que si no es mi amigo, simplemente que le pase el tractor encima. Me pongo de ¿no? perfil y no pasa Así nada. es, ¿no? eso es absolutamente criticable tanto en los sectores de izquierda como de derecha, ¿no? En eso te doy toda la razón. Yo creo de que si hay que defender una postura, una posición, el ataque a una dama, a una mujer, pues se tiene que ser firme. Por ejemplo, a Keiko, ¿cómo la destrozaban? La insultaban. Y ella se y ellos aunaba a la felices fila, claro, como te digo, a eso está seguirle mal. dando. O sea, esa es la parte lamentable de la política. Pero que si uno crece políticamente te das cuenta que no ayuda en absoluto. A nadie. A nadie. Y mira el nivel de polarización en el cual estamos en el Perú hoy día, ¿no? Un nivel de polarización realmente penoso, ¿no? En el cual uno ya no sabe a quién creer. Si es un periodista de tu agrado es el mejor periodista y si no es de tu agrado es el peor periodista. Y a todo eso contribuye en parte también esas jaurías que se forman en X, en el ex Twitter, ¿no? En X. Porque los trolls y los bots contribuyen a generar un ambiente de crispación donde no existe. Y muchas veces una burbuja que te crees lo que te dice la burbuja y no te das cuenta que Twitter o TikTok te pueden dar popularidad pero no prestigio, ¿no? Que es claro, pero lo que sí, digamos, nos permite es tener esta tribuna para podernos dirigir a todos los que nos están viendo y de paso les hago la invitación a que nos pueden hacer las preguntas pertinentes que quieran hacer sobre todos los invitados que vamos a tener en este espacio. Hoy al ingeniero Juan Cheput, que ha sido además exministro, que ya vamos a llegar por esa pregunta, pero aún así queremos acercarnos además a que nos vean, pero también no, con es el un límite instrumento de respeto, fantástico, ¿no? como de verdad, es un instrumento que es difícil de comprender. Lo que está pasando con las redes sociales es una cuestión extraordinaria. Hay candidatos en el mundo, 2 personas nada más en América Latina, Jair Bolsonaro, Milei, que hicieron de la red el núcleo de su campaña y llegaron a ser presidentes, en ambos casos. Y hoy en día la propia televisión está perdiendo espacio ante los canales digitales. Es impresionante. Porque además, en cierto momento, valgan verdades, han satanizado tanto a ciertos personajes políticos que han perdido un poco la objetividad sobre los temas que se quieren tratar, ¿no? Y claro. Hay ciertos temas que ya no se desmenuzan y quedan como un titular y al día siguiente... Mira, y ese es uno de los olvidamos. problemas que hay dentro de esta polarización. En el Perú hay cancelación y hay polarización. Entonces, si tú eres un político que no habla lo que quieren algunos productores, pues simplemente te sacan de la televisión. No tienes espacio. No tienes espacio y solamente y tú ves simple y llanamente a un sector el progresista o como se le llama ahora a los caviares, ¿no? Que desfilan por todos los medios y tienen la oportunidad del caso, pero quien piense distinto no tiene la oportunidad. Entonces surge la posibilidad de hablar lo que uno piensa en las redes sociales. Así que hay que aprovechar mucho estos espacios para poder dilucidar las dudas y hacer llegar y pedir además no solamente cuentas, sino también propuestas, que es lo que un poco vamos a finalizar con eso. Hablemos de Toledo. Usted estuvo en sus inicios, lo ha acompañado durante su gobierno, además fue ministro también en su mandato, ¿no? Y ¿qué es lo que usted piensa al respecto? O sea, la gran decepción que llevó de Toledo cuando finalmente sucumbió ante la corrupción y terminó, bueno, como ya sabemos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted en esta etapa final? Lo más triste es que, mira, cuando termina el gobierno de Toledo, la gente ha olvidado que fue despedido del Congreso con la banca, con el nuevo Congreso de pie. El nuevo Congreso estaba compuesto en su gran mayoría por apristas, porque había ganado Alan García. Y Toledo va a dar su discurso de despedida y entregarle la banda a la presidenta del Congreso, que era Mercedes Cabanillas. Y cuando se va a Toledo, el Congreso lo despide de pie. Yo estaba allí, ¿no? O sea, acompañándolo. Entonces, y salió con una popularidad cercana al 50%. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que todo lo que ha salido de corrupción no es como ahora que sale la corrupción en forma diaria, sino que se descubre años después. Y no es una corrupción ministerial. Porque además
muchos medios de redes sociales en donde haya tanta rotación de información. Ya, pero ¿no? mira, teníamos muy limitada también ese acceso. pero nosotros teníamos a alguien que era mejor que las redes sociales, que nos mordía el pie todos los días, que era Javier Velázquez Quején como presidente de la Comisión de Constitución, y él hizo una oposición formidable entre el 2001 y 2006, una oposición realmente formidable, era muy difícil, no es como ahora que no hay oposición, ahora se juega la política, en esa época había una oposición muy dura, y le hicieron varios paros a Alejandro Toledo, uno de los paros, el famoso paro de la patadita, donde Alan perdió la calma porque fue un fracaso. O sea, había una tensión, pero que es propia de la democracia. Entonces, en ese periodo hay reconocimiento público de que se creció los 60 meses. ¿Cuál era su objetivo cuando usted llegó a la cartera de Alejandro Toledo en un ministerio? Mi objetivo cuando fui ministro, modernizarlo, y vaya que lo modernicé, porque hasta ahora el único esfuerzo que ha habido de modernización en el sector trabajo desde que yo me fui no ha sido superado, que es la planilla electrónica. Yo hice dos cosas. En una tuve apoyo político, que fue la planilla electrónica, y en el otra me quitó el piso Pedro Pablo Kuczynski, que era la gran reforma laboral que yo creo que se tiene que hacer en el Perú. Que empezamos a trabajarla con el MEF, una reforma laboral, y lamentablemente no prosperó porque Kuczynski no quiso que prosperara, dijo que no, salieron a oponerse sus amigos en los periódicos. Bueno, pues fue decisión del presidente y de un entorno que creo que se equivocó, porque si se hubiera hecho esa reforma laboral en ese momento, ahorita no habría 80% de popularidad, de informalidad. Y una de las cosas que me jacto es que cuando me encuentro con mis amigos, la gente que todavía trabaja en el Ministerio de Trabajo me dice, la planilla electrónica que se gestó en tu gestión, bueno, es lo único moderno que hay ahorita. O sea, no ha habido ningún otro adelanto. Y cuando yo regreso con Merino, tenía clarísimo que tenía que modernizar su UNAFIL y darle un ambiente más de gobierno digital a lo que era el sector trabajo para combatir la informalidad, ¿no? Y en la época en la que estuvo con Toledo, ¿ha logrado usted todos sus objetivos dentro de la cartera ministerial? En ese momento, para el tiempo que estuve, que fue un año, sí lo logré, por supuesto, y aún más potencié un programa que hoy día en la mañana hablaban en RPP, recordándolo con mucho cariño, A Trabajar Urbano, que era un programa social que daba empleo temporal y que en la mañana no lo supo precisar la señora que entrevistaron en RPP, pero ¿en qué consistía? Que si se tenía que hacer una posta, una vereda, un parque en un determinado lugar, los trabajadores que construían eso eran de la misma zona. Entonces, como había abundancia de obras, la gente trabajaba activamente en su zona, en muros de contención, en pistas, en veredas, en parques, losas deportivas, la gente trabajaba y tenía su dinero por un periodo de 5 o 6 meses. Ese fue un programa muy exitoso, ¿no? A Trabajar Urbano, sí. Me acuerdo, había A Trabajar Urbano y A Trabajar Rural. A Trabajar Rural. Y en la cartera, cuando ya ejerce con Manuel Merino, que también fue muy corta, ¿cuáles eran las propuestas y qué es lo que sí ha logrado hacer? Bueno, lo que pasa es que estuve 4 días, lamentablemente, 5 días por culpa de la renuncia de Merino, de la cual ya hablaré en su momento, que yo creo que él no es el culpable. Merino se va porque sus ministros empiezan a renunciar y eso me pareció indecoroso, pero en fin. ¿Y esta presión social que hubo? Motivada por los medios y por el Vizcarra, los caviares, exacto, que es el origen de todos los problemas que tenemos ahora. Si Merino se hubiera quedado no estaríamos en estos problemones, y ahí también se equivocó el Congreso. Claro, y no nos olvidemos de los morados también. Por supuesto, pero los morados surgen después, en el Congreso los morados surgen ahí en ese Congreso de Merino que duró 1 año y medio. El gran problema allí es que se equivoca Fuerza Popular, Acción Popular y APP. Cuando sale el vocero de Fuerza Popular y dice que renuncie Merino, luego sale el de APP, Valdés, que renuncie Merino, y luego sale el propio partido de Merino diciendo que renuncie, Acción Popular. ¿no? O sea, ¿qué le quedaba al otro no tenía... cuando ya los ministros habían renunciado? Pero ahora hemos pasado al otro extremo, ¿no? Ahorita hay una situación en la cual la gente no se da cuenta de que es peligrosísimo que no le hagan caso desde el gobierno a la indignación ciudadana. Esa es una cuestión que ya está en el límite con un autoritarismo que solamente se ve en Venezuela. Y yo lo explicaba hace poco en una conferencia y decía, ¿ustedes creen que la gente en Venezuela no está indignada
de querer un cambio, de querer hacer algo y el gobierno simplemente ni los escucha? Bueno, lo mismo pasa en el Perú hoy en día. La gente quiere cambio, quiere renuncia, quiere adelante elecciones y el gobierno simplemente no los escucha. De espaldas. De espaldas. Entonces, eso tarde o temprano genera una bomba de tiempo que es inmanejable. Y ahorita con la ausencia además de la presidenta, ¿no? A cargo de sus cirugías estéticas, como dijo Hildebrand. Bueno, eso es gravísimo. Eso en cualquier otro país hubiera significado la destitución inmediata. Es que está Esa es para una acusación constitucional y no se le hace una denuncia constitucional. Una infracción constitucional es lo que está cometiendo la ausencia. Claro, porque la Constitución es clarísima en su artículo 115. Cuando está indispuesto el presidente, cualquier indisposición, asume el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente o el presidente del Congreso. ¿No? Y diferencia de los viajes. Si se trata de un viaje, solo el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente. Así de simple. Es que también le han dado a ella la potestad de poder estar por Zoom, ejercer la presidencia. Ese es un error del Tribunal Constitucional que se tiene que corregir porque es una barbaridad. Pero volviendo a lo de la situación en la cual ella se aleja. Si ella se ha sometido a una operación, a una rinoplastía, una mejora de la nariz, que está en todo su derecho, pero como presidente tiene que informarlo, porque nadie es dueño de su propia vida. En el sentido de que, y no lo digo yo, lo dicen los médicos, una invasión con anestesia, uno no sabe cómo va a terminar. Siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, eso implica una operación de 2, 3, 4 horas y un periodo de recuperación en el cual ella no está en sus cabales porque está obviamente adormecida. El propio presidente Joe Biden, que se hizo una colonoscopía, que lo iba a alejar durante hora y media del cargo, entregó todos los poderes a Kamala Harris. El presidente Petro, por un problema en la rodilla de un día y medio, igualmente lo anunció que iba a estar en descanso. El presidente Santos, cuando se opera de la próstata, igualmente los 3 días que lo alejaron. Esta señora se marcha 12 días y lo peor de todo, Alisa, es que nadie en el Congreso se indigna. Dice nada, nadie dice absolutamente nada. Eso es lo más triste, el nivel de estos parlamentarios, de los 130. De los 130. ¿No? Entonces, ahí te das cuenta tú de que en su afán, porque saben que es una infracción constitucional grave y eso significa la vacancia. Entonces, como ellos quieren quedarse hasta el 2026, les importa un comino la dignidad del país. Y quizá algunas mayorías con el afán de conservar la curul. Por supuesto, por quedarse hasta el 2026. No se manifiesta. Por quedarse con sus bonos y todo ese tipo de cosas, con su sueldazo. Y es indignante cómo reaccionan. Mira, ¿qué pasa si en ese periodo en el cual ella está indispuesta hay una invasión de un ejército extranjero? Hay un terremoto, ¿no? Hay una catástrofe, se cae el avión con los ministros, lo que sea. Uno no es dueño de ese tipo de riesgos que pueden suceder entonces en un país como el nuestro, donde hay una cadena de mando con una fortaleza principal en el presidente de la República, ella no se puede dar el lujo de jugar a la política y decir, oye, me voy a operar y me desaparezco 12 días. Y además no teniendo vicepresidentes. O sea, acá lo que no está en cuestión son las cirugías estéticas que ella se puede hacer. Cualquiera puede hacerse las 1000 que quiera. Pero en este momento, o sea, es necesario. Es la frivolidad total. Pero mira, asumiendo que quiere operarse de algo, de lo que o asumiendo de que no es una operación estética, sino a la vesícula. ¿Ya? Es su obligación sentarse con el premier y con el presidente del Congreso y decir, me voy a ausentar. Ella podría haber hecho lo siguiente. Mira lo que podría haber hecho. Podría haberse reunido con los 2 poderes del Estado y decirle, en esa época era Williams, el presidente del Congreso, señor presidente del Congreso, vamos a tratar de que no haya despacho en estos 2 días, pero por favor esté atento al despacho presidencial, la comunicación se la va a dar el premier, van a estar en contacto por si acaso a mí me pasa algo que Dios no lo quiera, porque va a estar 2 días, 3 días entre operación y recuperación. No pasaba nada. Entonces Williams ya hablaría, porque solamente necesitarían a Williams para firmar algo, porque el despacho todo va a estar a cargo del premier. ¿Cuál es ese temor de darle esta sucesión de poder al presidente del Congreso? No, yo creo que ha sido el temor a la opinión pública de que piensen lo que hemos hablado ahorita, ¿no? La frivolidad, qué afán de operarse ahorita. Porque imagínate que salen los periódicos.
Presidenta Boluarte se desaparece desde hoy hasta el lunes porque se va a operar, se va a poner botox o qué sé yo. Y que ya ha tenido varias intervenciones Entonces, y varias ausencias que en algunos programas periodísticos hemos estado revisando, ¿no? En donde empiezan a haber cambios en ella en cuanto a su rostro y estas ciertas ausencias con los días en donde no figuran las actividades presidenciales. Para esto, cabe mencionar que la agenda política de un presidente pues es de información pública. Nosotros tenemos el derecho a saber cuál es la agenda de la presidenta. claro, y tú ves ahí que está vacío 12 días. No aparece nada. Y mira, y encima mienten. Y sabes, y mienten con torpeza. Colocan fotos en esos días del pasado, Sí, de 3 meses antes, 4 meses antes. Pero lo más indignante de todo es que sabiendo que se miente, tanto el premier como la presidenta en el Congreso, nadie dice nada. Y hoy día tú puedes escuchar a gente como Roberto Quiabra, que le ponen el micrófono, ¿usted está de acuerdo con la vacancia? No, no me parece. ¿Y ese señor quiere ser presidente del Perú? Y no se da cuenta. Me ha sorprendido un poco esas opiniones. Y no se da cuenta. No, es que ya están acostumbrados, tienen doble sueldo. Pero él siempre ha sido un poco de no, pero ahorita ya, firme. pero ahorita ya pues bastante claro con están con el doble sueldo, ideas. quieren que hace hasta 2026, porque ellos saben que si se va Dina Boluarte se van ellos, ¿no? Entonces Claro, quieren todos. gozar de lo último, o sea, es penoso. Pues una persona así no puede ser presidente del Perú, es así de simple, porque está prefiriendo lo suyo antes que el interés nacional. Que es para lo que han sido elegidos, además. Así es. Y tú tienes al premier que también miente. El premier sale anteayer y dice, nunca se ha dado una orden al INEI para que no presente los cuadros de crecimiento de la pobreza. Y hoy sale el jefe del INEI a decir, se suspendió por encargo del PCM, del premier. Claro, se la mandaron ¿No? la papa caliente a él, pero todos sabemos que siempre viene la orden de arriba. Claro, ellos no pero se el mandan INEI solos. depende del premier, ¿no? Entonces, el premier podría decirle a la presidenta, presidenta, es una torpeza, no se puede hacer, ¿no? Si tuviera él un nivel político adecuado. Y vaya, yo he visto a premier que han puesto en su sitio al presidente, ¿no? O sea, para eso tienes que tener temperamento político. Y no solamente a él, he visto también a políticos. En el caso de Alan García, como le decían, estás equivocado, Alan, ¿no? Javier Velázquez, ¿quién? ¿No? O sea, sí, estás equivocado. O sea, y eso le daba además mayor credibilidad, creo, claro, que a la figura entonces, presidencial. hoy en día, o a Carlos Ferrero diciéndole a Toledo lo mismo, ¿no? Estás equivocado. O sea, no es así. Pero esos son premieres, presidentes del Consejo de Ministros de verdad, pues, no lo que tenemos ahora. No, que eso es una pantomima de políticos. Entonces ellos están con el chicheño, ¿no? Se han desacreditado completamente, saliendo Hoy a día, justificar el reloj. Este pobre hombre de el Morgan anillo. Quero, ¿no? Que es ministro de Educación, que ni siquiera sabe hablar, un ministro de Educación, y este señor diciendo que es un golpe de Estado, las intervenciones de la Fiscalía. Este señor no sabe ni lo que habla y es ministro de Estado. Pero lo triste allí, una vez más, es que el Congreso no hace nada. Nadie dice nada. La conciencia crítica. La conciencia crítica de un país es el Congreso de la República. Ante este tipo de comportamientos es el Congreso el que surge y pone las cosas en su sitio. De hecho, uno de los roles del Congreso es la fiscalización. Entonces, ¿dónde está la fiscalización que se supone que tienen que ejercer para tratar de que prime la voluntad del pueblo a través de ellos y fiscalizar al presidente? Que para eso existe la separación de poderes. Por supuesto. Y que no se está cumpliendo. ¿No? Y que hoy día hay una destrucción institucional tremenda, ¿no? Lo que ha sucedido hoy día con una corte, la tercera corte, creo, constitucional, que ha dicho que Zoraida Ábalos tiene que ser repuesta en la Fiscalía, yendo en contra de la suspensión que le hizo el Congreso, la destitución que le hizo el Congreso de la República. La señora Zoraida Ábalos vuelve a la Junta de Fiscales. Entonces, una función exclusiva y excluyente del Congreso de la República, como es el juicio político, hoy día no existe en el Perú porque una corte puede decir, no, eso lo que ha hecho el Congreso no sirve, que regrese a su puesto. Entonces ahora tiene que dirimir el Tribunal Constitucional y son 3, 4 meses más de caos. Y se desacreditan además entre sí. Así es, y lo que se transmite ante la opinión pública es un descontrol, o sea, un desorden total. O sea, en el Perú de hoy no hay instituciones. Hay mucha deslegitimidad dentro de las organizaciones institucionales dentro del Perú y además que estamos teniendo muy poca seguridad en eso. Es que mira, esa palabra que tú has utilizado es clave porque mucha gente no la entiende bien y es la base de todo. Cuando tú estás deslegitimado, cuando no tienes legitimidad, nadie te hace caso.
¿Qué es lo que pasa con Dina Boluarte? Dina Boluarte no se da cuenta que con su 2% de popularidad ni nadie le hace caso. Ningún presidente ha tenido un 2%. Nadie. Entonces, esta señora no se da cuenta de eso. No es no tiene legitimidad. Ni el Congreso. La gente desprecia a los congresistas, no pueden tener actividades sociales, nada, la gente los mira. En el único lugar donde pueden caminar tranquilos es en los pasos perdidos. En la calle no pueden andar, ¿no? Y encima se quieren reelegir, ¿no? Y no fiscalizan para nada. Entonces, ahí le están dando un triunfo a la izquierda, estos señores de derecha, por la forma como se Hay están... muy poca gente de derecha en el Congreso. Pero lo que quiero redondear la idea. A mí me entrevistan todos los días de las regiones, de diversas regiones. Y la idea en el Perú es que el gobierno de Dina Boluarte es de derecha. ¿Y por qué? Eso es lo que yo siento que venden los medios. Pero es lo que... No, pero... Porque los de izquierda se encargan de decir que cada gobierno que entra de izquierda, porque la mayoría de presidentes han sido de centroizquierda, izquierda, tirando para la izquierda, no ha habido ninguno de derecha. No, lo que sucede es que... ¿Quién ha sido, algún presidente, a ver, mencióneme usted, que haya sido realmente de derecha? En la historia del Perú político, el de Odría. Uno, y lo demás de centro-izquierda se han autotitulado. Porque el mismo Kuczynski se decía que era de centro-izquierda. Kuczynski, no hay forma que haya sido de centro-izquierda. El único gobierno que ha sido de derecha, y mira todo lo que hizo, fue el de Odría, ¿no? Y no veo... Y de ahí el guía, tal vez. Son de izquierda, pero siempre se vende de que, si está mal hecho y es un representante de izquierda, no, es la derecha. Ese gobierno es de la derecha. Pero ahorita la derecha está cometiendo un gravísimo error. Desde el momento que sale López Aliaga a defender a la señora presidenta, sale Acuña, salen los de APP, salen los de Avanza País, ¿no? Porque no se quieren ir. Todo el mundo sale a defenderla. Mira, ¿quiénes están presentando hoy día la moción de censura? Los grupos de izquierda. ¿Y quiénes son los que están defendiendo? La Roberto Quiabra, Montoya, que es visto como más de derecha, ¿no? Todos ellos salen a decir, no, de ninguna manera. Entonces, ese grupito de izquierda está alineado con lo que está pidiendo el 95% del Perú. Y la derecha torpemente se coloca al lado de Dina cuando está en caída libre. Mira, que no son más de 5, de hecho. El error político que están cometiendo. Entonces, cuando venga el péndulo electoral, en el 2026 o antes, la gente va a decir, como este gobierno ha sido de derecha, nos toca a la izquierda. Y van a votar por la izquierda. No necesariamente por un enloquecido por las drogas como Antauro Humala, ¿no? Pero sí por alguien de la izquierda. Que también está peligrando, además, pero ojo, y hay que tenerlo claro, este gobierno es de izquierda. Y la izquierda tampoco ha sabido gobernar como izquierda. Por supuesto, ese gobierno es de la plancha de Pedro Castillo, la señora Dina Pedro Castillo, y mira, y ahí tú te das cuenta el nivel de los parlamentarios. No hay ni un parlamentario que diga, oiga, señora presidenta, ¿usted por qué le echa la culpa de la pobreza al yaco, al fenómeno del niño? El órgano por excelencia para combatir la pobreza es el MIDIS, es el que más programas sociales tiene. Y usted ha sido ministra del MIDIS desde el 28 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre del 2022. ¿No? Y ahí se gesta la pobreza, no hizo nada de nada. Y estamos viendo los resultados. O sea, ella es responsable de esta caída libre en la pobreza, ¿no? Bien, nos ha ganado el tiempo, me está indicando, se me han quedado varias preguntas en el tintero. Me imagino que voy a tener que otra vez invitarlo. Con mucho gusto. Ojalá usted nos acepte por aquí para seguir hablando, porque nos hemos quedado aún en su paso por Toledo. Usted va a postular la 2026. Biografía muy amplia. Sí, bastante amplia, porque lo que nosotros conocemos faltan 20 años. De ahorita. Conocemos gobierno Manuel Merino, sus 4 días de ministro y... hemos hablado hasta el 2006. Nos hemos quedado en la mitad del 2006. Faltan 18 años. Y la otra parte, que también he tenido aquí algunas preguntas personales que le han querido hacer, ya se imaginará usted. Dime una. Me preguntan sobre su vida sentimental, qué es lo que pasó, ha sido muy popular. Además siempre viento en popa. Así. Y además que es bastante polémico usted con sus comentarios. Lo veo a veces que va con una metralleta, pero... No, pero mira, esa es la función de la política. A mí me decía Valentín Paniagua lo siguiente, ¿ya? La función del político es similar a esos dibujos animados antiguos, donde tú ves de que hay alguien que se está
saliendo escondido junto a una pared y de repente, ¡blum!, lo iluminan con un reflector, ¿no? Me chaparon, ¿no? Ese es el político, el que dice cómo cambio el rumbo de los acontecimientos. En estos momentos no podemos, ni tú ni yo, ser indiferentes ante lo que está pasando en el país. Y mira, una característica del político frontal es que no tiene cola larga. Si yo tuviera cola larga, juicios, etcétera, etcétera, ten la seguridad que estaría calladito. Y por eso es fundamental hacer política pura, ¿no? Política sin conveniencias ni cosas por el estilo. Porque, y militar sobre todo. Así es, militar, es importante militar en un partido. Y que los jóvenes, está bien, hay muchos jóvenes que se van a las ONGs porque los partidos no les ofrecen una alternativa, pero yo creo que ya es el momento del gran retorno de los jóvenes a los partidos políticos, al que quieran, pero que militen. ¿Va a postular al 2026? Sí, me gusta mucho la idea de postular al Senado, ¿no? Al Senado. ¿Sabe por qué partido? Todavía no, estoy en conversaciones con varios y te aseguro, tanto para plancha como para el Senado, no he tomado una decisión y te aseguro que voy a tomar, cuando yo ingrese a un partido político, ya es para quedarme ahí. Sería mi tercer partido y no tengo ningún, por eso es que estoy pensándolo mucho, porque yo sé que voy a ingresar a un partido y de ninguna manera ya me voy a salir. Teniendo en cuenta que Perú Posible desapareció. Igual que contigo. Pero no por igual el que cambio. Contigo, entonces no se podría considerar tránsfuga. No, porque desaparecieron no ambos, claro. Pero ideológicamente, ¿usted dónde se ubica? Yo soy de centro derecha. Centro derecha, entonces es posible que lo veamos. Y existe ese término, hay algunos que dicen no, que eso es acomodarse. Lo que pasa es que tú puedes ser derecho ortodoxo, fundamentalista, ¿no?, conservador, pero el centro derecha moderno es aquel que cree, por ejemplo, en ciertos derechos de la mujer, ciertos derechos del feminismo no exagerado, porque hoy en día el rol de la mujer o el papel ecológico, no, ¿por qué se lo vamos a dejar a la izquierda? Como una derecha popular, digamos. Una derecha que es consciente de que la modernidad trae nuevos conceptos. Claro, y que la realidad es tan dinámica que hay que adaptarse. Entonces lo veremos en breve en alguno de estos partidos que sea de centro derecha. Si entonces, es que hay, no va a ir al APRA. No va a ir al APRA. Es que no, al APRA no. Renovación, tal vez. Menos. Mira, si me meto a un partido, me estaría metiendo a uno de los nuevos partidos. El partido de Acuña, dado que usted lo ha respaldado en su momento. Yo lo respaldé. Mira, César yo lo conozco de hace 25 años. Y él me pidió ayuda puntual para las elecciones de 2016 y para las regionales. Luego, obviamente, me invitaron al partido, pero en el partido cuando yo veo que todo es a dedo, el papel del hijo, ¿no?, que Richard Acuña dice que se hace eso y se acabó y todo el mundo aplaudiendo, no, eso no va conmigo. Para no pelearme, chao. O sea, conserva las amistades. Claro, o sea, es que eso no existe. Esos papeles, mira, cuando el hijo o el hermano se comportan como la esposa del dueño o el hijo del dueño, no, pues, no es así. Pero tenemos varios partidos así, ¿no? Claro. Sucesorios. Padre, hija, hijo, Castañeda, es terrible, el hijo. Es terrible porque ese sentido dinástico Fujimori, es parte, Keiko. Eso y el caudillismo. No es peruposibilismo, es toledismo, no es aprismo, era alanismo, no es axiopopulismo, es belaundismo, apepismo no, o sea, todo es ismo, el humanismo en lugar de nacionalismo. El humanismo, ¿cierto? Claro, o sea, y no las puede seguidores ser de Nadine también. las nadinistas. Las nadinistas y los cositos. Así es, los cositos. Los cositos. Ya si quieres hacemos otro podcast sobre mi vida sentimental. Bueno, de ahí me hacen las preguntas sobre la Terex. Hoy no hubo oportunidad de resolver esa duda. Bien, entonces le agradezco su tiempo, Eloy, de habernos abierto esas puertas personales y políticas para conocer quién realmente es Juan Chaput, el que tiene estos comentarios bastante polémicos y lo ven a veces muy molesto y muy serio en algunos canales y en otros muchos también muy sarcástico. Así que ya lo han conocido el día de hoy. En una siguiente edición, cuando lo tengamos, pues hacen ya las demás preguntas, ya saben cuál es la dinámica de este espacio. Así que le agradezco su tiempo. Muchas gracias, Alisa. Ha sido realmente un placer estar acá contigo. Muchas gracias con todos, que les vaya bien. Así que terminamos esta primera edición en Entre Justos y Pecadores. Que Dios los bendiga.